Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer otro ejercicio del equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin, entonces lo que tenemos que realizar es un circuito, me dan un circuito como el que está en la parte izquierda de la pantalla y tenemos que hacer la conversión al equivalente Thevenin, que es convertir todo lo que está en la parte izquierda a lo que está en la parte derecha, es decir, a voltaje Thevenin y a una sola resistencia Thevenin. Entonces, ubicamos los terminales A y B. Entonces, ubicamos los terminales A y B, están acá y están acá. Y de estos dos puntos vamos a analizar el circuito hacia la izquierda. Entonces, analizaremos el circuito hacia la izquierda. Entonces, lo primero, o paso 1, debemos aislar la parte del circuito donde calcularemos el equivalente Thevenin del resto del circuito. Es decir, nuestro equivalente Thevenin lo vamos a hallar de aquí hacia adelante. Es decir, que esta resistencia de 8 kiloohmios va a quedar aparte. Entonces, redibujamos el circuito. Listo, entonces nuestro equivalente sería el siguiente. Entonces aquí ya hicimos lo que dijimos anteriormente de separar la parte que vamos a analizar, en donde vamos a hallar el equivalente Thevenin del resto del circuito. ¿Listo? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hallar la fuente de Thevenin. Entonces tenemos que hallar esta fuente de Thevenin. Esta fuente de Thevenin es el mismo voltaje de A entre A entre los puntos A y B. Y para hallar este voltaje es necesario hallar la caída de tensión en cada una de las resistencias del circuito. Esto se realiza hallando las corrientes del circuito en cada una de las mallas. Como nos podemos dar cuenta, hay una malla acá y otra malla acá. Entonces vamos a asignar unas corrientes arbitrarias a cada una de las mallas, recordando la ley de Kirchhoff o de Kirchhoff. Entonces lo vamos a hacer con otro color. Entonces asignamos ya las corrientes a cada una de las mallas, pero aquí en la segunda malla, en la malla donde pusimos la corriente I2, entonces tendríamos algo sencillo, solamente hay una resistencia y hay una fuente de voltaje. Entonces sencillamente la corriente para esta malla la podemos hallar fácilmente con la ley de Ohm. Entonces la caída de la resistencia acá sería I igual a B sobre R. B es 10 sobre R, que es 10 kiloohmios. Esto nos daría un miliamperio. Entonces la corriente aquí es esta que vemos acá. Pero recuerden que a nosotros no nos interesa hallar la corriente como tal para esta malla, sino lo que nos interesa es la caída de tensión en la resistencia. Entonces, la caída de tensión para este circuito, para esta segunda malla, llegaría a ser la misma caída de tensión que hay en esta resistencia, sería la misma caída de tensión que hay acá en esta fuente. ¿Listo? Y la corriente de esta malla sería la que hallamos acá. Ahora vamos a analizar las caídas de tensión en la segunda malla, o sea, en I1. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff, en donde dice que igualamos la suma de los generadores que hay o de las fuentes que hay, es decir, esta de 16 más esta de 10, la igualamos a la suma de las caídas de voltaje en cada una de estas resistencias. ¿Cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces,
Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff, entonces me queda la sumatoria de las fuentes. Entonces sería 16, me quedó muy grande, 16. Recordemos que tenemos que tomar para saber si es positivo o negativo, es en la dirección que establecimos la corriente. Esta corriente aquí nos entra por positivo y aquí por negativo. Entonces 16 menos 10 va a ser igual a la caída de tensión en las resistencias. La caída de tensión sería el valor de la resistencia por la corriente. Es decir, 3 por I1 más la de acá, 3 por I1 más la de acá, que sería 6 por I1. Entonces 16 menos 10 me daría 6 igual 3 más 3, 6 más 3, 12 I1. Es decir, que I1 sería igual a 6 dividido en 12. ¿Cuánto me da este resultado? Ya hago la operación. Entonces me da 0.5 miliamperios. ¿Por qué miliamperios? Porque las resistencias están en kiloohmios. Miren. Miremos algo interesante, nos dio positiva la corriente, eso quiere decir que acertamos cuando pusimos arbitrariamente la dirección de esta corriente. Si nos hubiera dado negativo, lo que querría decir es que la corriente la deberíamos haber tomado en el otro sentido, pero para este caso nos dio correcto como nos dio, como la tomamos inicialmente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos pasar a ubicar, a ponerle la polaridad a las resistencias. ¿Cómo se pone esa polaridad? El positivo va por donde entra la corriente, es decir, que esta llevaría positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Entonces, ahí ya establecimos la polaridad de las resistencias. Ahora, para saber la tensión entre los terminales A y B, que finalmente vendría a ser nuestro voltaje Thevenin, entonces tenemos que hallar las caídas de tensión en el lazo cerrado. Podemos hacerlo desde A hasta B por cualquier camino cerrado. Aquí tendríamos dos, podríamos escoger hacerlo por este camino, es decir, si yo establezco este camino que ya marco acá, vengo acá, bajo, vengo por esta fuente, por un lazo cerrado y atravieso y llego aquí hasta B, tiene que ser la misma caída de tensión de que si yo hago el otro recorrido, que sería yéndome por acá y por acá, pero vamos a hallar con este primero y ya lo hallamos con el segundo. Entonces lo vamos a hallar para el primero. ¿Listo? Entonces recordemos, si en el camino del lazo cerrado nos encontramos un elemento con signo positivo, lo vamos a sumar, pero si nos llegamos a encontrar, por ejemplo, siendo el caso que cogiéramos el otro camino con signo negativo, entonces restamos. ¿Listo? Lo vamos a hacer para el primero. En el primer camino, entonces sería voltaje o caída de tensión de A hasta B, sería igual. ¿Qué nos encontramos primero? La resistencia de 6 kiloohmios está positiva, entonces sería el voltaje o la caída de tensión en la resistencia de 6 más la fuente, que tiene un valor de 10 voltios. Entonces el voltaje de A
AB sería, la caída de tensión sería 6 por la corriente que hallamos, 0.5 miliamperios. Y esto sería igual a 3 voltios. Es decir, que el voltaje de A hasta B es el B de la caída de tensión en la resistencia 6, que serían 3 voltios, más los 10 voltios. Esto sería igual a 13 voltios. ¿Listo? Entonces, este sería mi voltaje Thevenin. Pero vamos a probar, vamos a hacer un paralelo entre el primer lazo cerrado que tomamos y el segundo. Si el ejercicio nos quedó bien realizado, nos tiene que dar lo mismo. Entonces ahora yo les propongo que tomemos otro lazo cerrado. Lo vamos a marcar con otro color. Puede ser con este verde, en donde vamos a tomar desde A hasta B, pero ya no siguiendo este, sino el segundo. Entonces salimos de aquí, saldríamos de aquí, vendríamos aquí, bajaríamos aquí, vendríamos por aquí, saldríamos por aquí. ¿Listo? Entonces nuestro voltaje de A a B por este otro camino cerrado sería el siguiente. Entonces, la caída de tensión en la primera resistencia, nos damos cuenta que entra con signo negativo, es decir, que sería menos 3 por la corriente que es 0.5. ¿Listo? ¿Cuánto me daría esto? La primera caída de tensión que encontramos en esta resistencia. Esta me daría menos, tengo que conservar el signo, menos 1.5 voltios. Luego, ¿qué encuentro? Luego encuentro que de A a B también hay una fuente. Esta fuente tiene el valor de 16 voltios. Y voy a la otra resistencia, que es otra resistencia de 3. O sea que el valor de A hasta B es igual a menos 3 por la corriente que es 0.5. Esto en miliamperios, recordémoslo. Y esto me daría menos 1.5 voltios. Es decir, que me quedaría de la siguiente manera. Este menos 1.5 voltios más 16 voltios, que son estos, menos 1.5 voltios. Los de signo igual los sumamos, menos 1.5 menos 1.5 me daría me daría 3, entonces me quedaría 16 voltios menos 3 voltios, y esto sería igual 16 menos 3, 13 voltios. Es decir, que el resultado por cualquier camino que yo escoja me tiene que dar lo mismo. Mire, me dio 13 voltios aquí y me da 13 voltios acá. Este ya sería igual, a mi voltaje Thevenin, es decir, que el voltaje Thevenin es igual a 13 voltios, que corresponde a la caída de tensión entre los puntos A y B. ¿Listo? Hasta ahí hemos hallado
el voltaje Thevenin. Ahora tenemos que hallar la resistencia Thevenin. ¿Cómo hallamos esta resistencia Thevenin? Entonces, para hallar la resistencia Thevenin es muchísimo más fácil. ¿Qué nos dice el equivalente de Thevenin para hallar la resistencia? Para hallar la resistencia de Thevenin dice que cogemos el circuito principal y cortocircuitamos en donde hayan fuentes. Es decir, que mi equivalente para Thevenin es este. Es decir, al yo cortocircuitar, pues es un cable acá y es otro cable acá. Pero al cortocircuitar esta, como está en paralelo con la de 10, inmediatamente esta queda eliminada. Es decir, que mi equivalente como tal sería esto. ¿Qué podemos hacer en este circuito? Podemos hacer, resolver esta resistencia que está aquí. Esta resistencia estaría en serie con esta resistencia, es decir, que sería la suma de las resistencias. Y estas dos resistencias quedarían en paralelo con la de 6K. Es decir, que tendría que hacer yo un paralelo de una resistencia de la sumatoria de estas, que me daría 6, en paralelo con la de 6K. Es decir, que la resistencia me quedaría de esta manera. Entonces, R de Thevenin vendría a ser 3 y 3 serían 6, o sea que esta me queda en paralelo, esta sumatoria me daría 6 y quedaría en paralelo con otra de 6. Es decir, que quedaría 6 kiloohmios en paralelo con la de 6 kiloohmios, que es esta de acá. ¿Cómo se hace el paralelo? Entonces el paralelo de las 6 de la resistencia sería 6 por 6 dividido en 6 más 6. 6 por 6, 36. 36 dividido en 6 más 6, 12. ¿Cuánto les daría esto? Si no estoy mal, daría 3 kiloohmios. Esta sería nuestra tan anhelada resistencia Thevenin. Esta, es decir, que si vamos al circuito arriba, nuestro equivalente Thevenin nos dio aquí voltaje de Thevenin igual a 13 voltios y nuestra resistencia Thevenin nos daría 3 kiloohmios. Listo, chicos, espero que me hayan entendido. Cualquier inquietud en la plataforma o por el celular o en clase la resolvemos. Que tengan buen día.